El presidente resaltó la importancia del paquete contra la inflación y la carestía. Es importantísimo. Pocos países en el planeta están haciendo lo que México, encabezado por López Obrador, hace en beneficio del pueblo. Pero hay que tomar en cuenta que este paquete que él plantea es totalmente contrario a las políticas neoliberales. Si estuviera gobernando el país Anaya o Meade, ellos seguramente lo que harían sería pues favorecer más a las empresas transnacionales, a los particulares, a las empresas de la oligarquía nacional y perjudicar a nuestro pueblo. Pero aquí la importancia de estas medidas es que el Estado mexicano es el que garantiza que a pesar de la crisis derivada del tema de la pandemia y ahora de la guerra entre Rusia y Ucrania, en México la situación sea muy diferente a la mayor parte de los países del mundo. ¿Por qué razón? Porque el Estado mexicano está garantizando en este paquete contra la inflación y la carestía que se mantengan los precios nada más y nada menos que de la gasolina, el diésel, el gas y la energía eléctrica. Pero eso se puede hacer porque el presidente, de acuerdo a su estrategia inicial, fue fortalecer a Pemex y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Esa es cuestión clave. Entonces se ha fortalecido Pemex, en estos días llegaron ya las primeras 600,000 barriles de gasolina de la refinería de Deer Park a México, está por arrancar la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y las 6 refinerías que teníamos, que antes producían a un 30%, han duplicado su capacidad de producción debido a la reconfiguración o modernización que este gobierno ha hecho de esas 6 refinerías. Entonces, no se podría aplicar este paquete contra la inflación y la carestía si no estuviera interviniendo de manera directa el Estado y las empresas estatales, sobre todo Pemex y CFE. Por eso la importancia de la reforma energética, por eso la importancia del rescate de Pemex. Ligado a esto, hay que agregar que, por ejemplo, la inflación por energéticos en Estados Unidos es 4 veces mayor la que tenemos en México. Fíjense, es algo histórico. En Estados Unidos la inflación por energéticos es de 2.5% y en México solamente es del 0.6%. Y si la comparamos con otros países, veremos que México, por las políticas acertadas del presidente de la República, es uno de los primeros lugares en todo el planeta que está superando este tema, que no es un problema nacional, es un problema internacional, el tema de la inflación. Pero por otro lado, aparte de los energéticos, el presidente, dentro de su política de generar las condiciones para la autosuficiencia, tanto energética como alimentaria, anunció medidas importantes de fortalecimiento al proyecto que él ya venía aplicando. Es decir, otra vez el Estado mexicano interviene para garantizar precios de garantía en los productos básicos como es arroz, frijol, maíz y leche, lo cual es altamente importante. Pero además de eso, para incentivar la producción en el campo, el presidente también insistió en fortalecer el programa de dotar con fertilizantes gratuitos, pues por lo menos en este momento ya está el estado de Morelos, Tlaxcala, Puebla y con el que se empezó, que fue el estado de Guerrero y otros más donde se va a ampliar este programa de la entrega de fertilizantes gratuitos. Pero la entrega nuevamente de fertilizantes gratuitos solo se puede entender por la intervención del Estado a favor del pueblo. En el caso del periodo neoliberal, el Estado también intervenía, pero a favor de las grandes empresas de la oligarquía y de las transnacionales. Prueba de ello fue, por ejemplo, el rescate bancario. O sea, son miles de millones de pesos que todavía ya llega a más de 1 billón la deuda que todos los mexicanos estamos pagando, porque el Estado neoliberal intervino, pero para salvar a los grandes capitales. Aquí es al revés. Con esto estamos mostrando que la tesis de que el Estado no intervenga fue promovida artificialmente por los neoliberales para que el Estado efectivamente no interviniera, pero a favor de nuestro pueblo, cosa que es totalmente opuesta y contraria a la política del presidente de México. Aunado a eso, el gobierno de México también está planteando 0 aranceles a las importaciones de los alimentos básicos y, por ejemplo, al atún, a la carne de puerco, a la carne de res, al huevo, al pan, a la papa, a las sardinas y también algunos productos elaborados como la harina de maíz,
sorgo, trigo, es decir, cero aranceles. Eso también es una política que si estuvieran gobernando los neoliberales del PRI, del PAN y sus asociados, no se pudiera haber dado de ninguna manera. Ellos lo que estuvieran haciendo era aprovechar la crisis para ayudar a incrementar las fortunas de las grandes empresas de la oligarquía nacional y de las empresas transnacionales y recibir migajas de cuota como compensación a sus servicios a estas grandes empresas nacionales y extranjeras. Entonces también cero aranceles. Y también el presidente plantea dentro de este paquete contra la inflación y la carestía que no se cobrarán las cuotas compensatorias para la importación de sulfato de amonio, que es una base importante para los fertilizantes. Entonces, en síntesis, este paquete que está planteando el presidente se enmarca y fortalece el proyecto de nación que ha planteado el presidente: autosuficiencia energética, autosuficiencia alimentaria y evidentemente también autosuficiencia política para respetar la soberanía de nuestro pueblo, que se va a mostrar en estos días que el presidente de México a partir de mañana va a hacer su gira por los países de Centroamérica, 5 países de Centroamérica y el Caribe, y veremos que estas políticas que el presidente de México está aplicando, no solamente este paquete contra la inflación y la carestía, sino el programa Sembrando Vida, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, evidentemente se extenderá a otros países como una contribución del gobierno mexicano para paliar esta crisis tan tremenda que estamos padeciendo a nivel planetario. Pues si te gusta lo que planteamos aquí, esperamos tu comentario en Facebook y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pases buen día.